Hola, yo otra vez un poquito despeinado, pero tranquilo. Gente, durante nuestra conversación en el community, les pregunté de quién quería que hablara y di varias opciones y la que más votos sacó fue, para ser honesto, una de mis favoritas, el maestro Héctor Germán Oerhester. Hablar un poquito de él es difícil porque Oerhester es uno de los creadores de cómics independientes más grandes de la historia hispanoamericana. Y él fue una de las personas que se puede decir que sufrió por su arte. Muchas veces vemos en la actualidad personas que dicen una zafra de estupideces y de cosas sin sentido aquí en las redes sociales gracias a la libertad de expresión y se jactan de tenerla. Y pensar que nosotros perdimos a un grande por exactamente querer expresar lo que sentía, da mucho que pensar. Gracias a Dios, ¿no? El mundo ha evolucionado de cierta forma que estas cosas ya no pasan. Y para que no se asusten, voy a darle un poquito de la historia de Oerhester para que vean por qué digo las cosas. Primero, que la historia de Oerhester no es difícil de encontrar. Es una persona muy importante dentro de la cultura popular argentina y dentro del cómic. De hecho, para mí resulta sorprendente que sus cómics no estén tan accesibles en el idioma anglosajón, en el inglés. Y hasta cierto punto me hace sentido que sea así, pero a la misma vez me duele un poquito. Pues si buscamos un poquito en el oráculo de Google, vamos a ver que nos va a decir qué cosas de su biografía, como que nació el 23 de julio del 19, que desapareció el, en el 1977 a la edad de 58 años. Werner vive y desaparece en Buenos Aires, Argentina. Y tuvo un montón de seudónimos y un montón de trabajo. Werner fue un escritor, fue un editor y fue un periodista. Y esto puede explicar mucho su talento y su forma de escribir los cómics. Cuando tú eres un escritor, tú obviamente sacas un poquito de lo que tienes vivido en tus experiencias y de lo que tienes aprendido. Al ser un reportero, pues Héctor tenía una ventaja sobre los demás, ¿no? Y es que él podía utilizar cosas que él veía en sus reportajes y traducirlas un poquito a las historias que hacía. Yo siempre hablo del Eternauta como la gran obra de Oesterheld, y lo es. Pero para los que seguimos el cómic hispanoamericano, otro gran cómic que se hizo en Argentina le pertenece, que es Mort Cinder. Los trabajos notables de Oerhester fueron El Sargento Kirk, que es básicamente una historia de la Segunda Guerra Mundial. Para los amigos que les gusta el cómic americano, pues El Sargento Kirk va a la par con lo que en sus inicios fue Nick Fury o El Sargento Rock. Y fue como que su visión de esta cuestión, ¿no? Ernie Pike era un periodista, si no me equivoco, y lo voy a revisar ahora porque no me gusta equivocarme en estas cosas. Ernie Pike, reportero, fue inspirado en una persona real. Y lo mismo, o sea, que Oerhester toma lo que él vivía como periodista y lo mete en esa historia. Luego, en la lista que dan aquí, ¿no? Está el Eternauta, que hemos hablado en cantidad del Eternauta. En mi opinión, es la mejor, si no una de las mejores historias escritas en Hispanoamérica, en el ambiente de los cómics, para hacer la salvedad.
La mencioné Morcinder y el último cómic que hizo o que participó fue La vida del Che. Es- Realmente saben que voy a voy a cortar toda la cuestión negativa porque a mí no me gusta recordar a la gente que ya no está con nosotros con ese tipo de recuerdos. Pero los voy a exhortar a ustedes a que busquen un poquito y aprendan un chin de la historia de Wes Herter para que no se repita. Pasa es que esta persona, este maestro, según lo que se da a entender en la historia escrita, que la escriben los que ganan, Wes Herter no tenía, vamos a decir que no tenía en común una visión con el gobierno argentino de esa época. El gobierno argentino de esa época pues era muy diferente al que tienen ahora bajo mi ley. Y no voy a entrar en política, pero saben que es cierto. Y digamos que la forma de pensar, la forma de propagandear sus pensamientos no era muy bien vista. Y luego de tener fama y luego de tener un estatus dentro del cómic, que en Argentina en esos momentos tiene un auge brutal, porque haciendo un paréntesis, el cómic franco-belga entra a Argentina desde Italia y crea este boom de creadores donde la gente de Italia venía a buscar artistas y muchos artistas argentinos se iba allá o escribía y lo que sea. Pues Hester fue uno de los más grandes en esa época. Y o se puede imaginar el comunismo, la cuestión social, la cuestión de tener que manejar la información, llevó a estas personas alegadamente a desaparecer a Hester. Hester es un es un creador tan y tan y tan importante y tan grande que sus cómics son vistos aún 47 años después de su desaparición y aún siguen siendo considerados obras maestras. A mí en lo particular de las que él hizo, he leído, no todas porque no puedo conseguir todos los de Pike o todos los de basados en la Guerra Segunda Mundial, pero lo que he leído, y esto es difícil de decir, todo lo que he leído de él me ha gustado. No tiene una historia floja, no tiene una historia, como como dirían los fanáticos del anime, no tiene una historia filler. Todo aporta al grueso de la historia. Y aunque El Eternauta es un ícono y me encanta y la considero una de las mejores obras, tengo algo especial por Morcinder. El chamaco gótico de los teenagers de los 90 vive en mí todavía y Morcinder me atrae. Morcinder siempre me ha gustado y tristemente pues digo, los cómics no son tan accesibles acá en Estados Unidos. Ah, ¿qué hago? Está en Amazon, sí papi, pero Amazon te da una... Amazon está vendiendo los cómics internacionales a sobreprecio hace rato. Así que está en mi bucket list, en mis cosas de hacer antes de morir, ir a Argentina y comprar Morcinder y el Eternauta. Cosas que podemos sacar del estilo de escritura de Westerstern es que, primero, su habilidad tan y tan y tan sublime de mezclar cosas cotidianas con fantasía. Con que usted en las primeras 5 páginas de El Eternauta va a saber a lo que me refiero. Otra cosa que podemos sacar de él es la rápida explicación de los personajes. Él tiene un talento para presentarte un personaje en 2, 3 paneles y tú sentir que ya lo has leído por 20 años. Otra cosa que él tiene, o tenía, ¿no? Paz descanse, era que el suspenso lo llevaba de una forma que cuando tú lees un cómic de él, el suspenso te lleva de tal forma que tú realmente no, como que no piensas en eso y cuando pasan las cosas te sorprenden de cero.
sea, es como que, para que tener un ejemplo más concreto, cuando tú lees Morcinder siempre, no siempre, pero a veces empieza él resucitando. Un spoiler de 40 años. Y a mí me sorprende mucho la forma en la que todos los personajes que interactúan con Morcinder no le dan importancia al hecho de que él acaba de salir de una tumba. Pero después entonces como que, por eso salió de la tumba. Y a eso es a lo que me refiero. O sea, ahora tú lees los cómics como que te dicen, no, es que estoy desarrollando el personaje y están 40 hechos desarrollando un personaje. En la época de, o sea, por ejemplo, en Marvel y DC están años desarrollando un personaje. Y después pretenden que tú hayas seguido todos esos años de desarrollo y ahora entiendas por qué están pasando las cosas. O muy al contrario, están 40 años desarrollando un personaje para después olvidarse de todo y hacer lo que les da la gana. Y en aspecto independiente es bien común que no se desarrolle el personaje. ¿Sabes? Tú te tiene que gustar porque sí, ya. Y para Vegester, no, mano, tú desarrollarlo súper importante, pero hacerlo rápido y hacerlo efectivamente era importantísimo. Y otra cosa que podemos sacar de su arte y adaptarla de nosotros es la freaking continuidad. La continuidad. Tú, por ejemplo, el Eternauta, tú lo lees y nosotros lo tenemos la facilidad de leerlo ahora en un volumen y leerlo todo. O en YouTube hay cómic animado y mis cosas que tú lo ves como en 1 hora o 2 horas. Pero en aquel entonces tenías que esperar una semana para que saliera en el periódico, o las tirillas, o comprar el cómic que era mensual. Y yo como escritor de cómics sé y reconozco lo difícil que es la continuidad. Y este lo hacía de tal forma que tú lo lees y es como si no hubiera existido. Si no hubiera existido esa división. O sea, si la continuidad fuera algo tan cotidiano que nadie falla en hacerlo. Bajo estándares actuales, hablando así un poquito como los locos, o es hubiese sido en su vida, ¿no? En su carrera, un nivel estilo Stan Sakai. O sea, un tipo que hace su cómic, un tipo que iría a sus convenciones, conocería a su gente, sosegado, ¿no? Un tipo que estuviera como que hablando de lo mucho dinero que gana o algo así. Y yo creo que dentro del mundo independiente actual, o es fuera como, como un rockstar, pero si ese rockstar fuera el Dalai Lama. ¿Sabes? Esto es cuestión de imaginación, ¿no? Yo creo que si Egester no hubiera conocido su final como lo conoció, yo creo que definitivamente ahora el cómic argentino estuviera en otra situación. Porque ya para los 80 había más distribución, había más forma de difundir tu cómic. Yo creo, honestamente, yo creo que estaría en un nivel como Mobius, que la gente, sin importar las barreras del comercio, la gente lo buscara como sea. Y él, para mí es triste hablar de una persona tan talentosa que haya conocido, que haya acabado como acabó él. Y, y hubiera querido tener cosas más positivas que decir, pero cuando, cuando una persona es desaparecida por simplemente pensar diferente, da mucho que pensar. Esto yo no lo digo porque yo me creo que sepa más que nadie, lo digo porque realmente que aprendamos los unos de los otros. Y quiero compartir un poquito que sé con ustedes. Y en algún futuro no muy lejano, cambiar toda mi colección, menos Mega Man, Pokémon y Warhammer, por cosas de Hispanoamérica. Los llevo.